Iniciar grabación. Entonces, el hermano Patricio decía que había tenido la dificultad, bueno, de repente tenemos nosotros las ideas todos y se nos viene la dificultad en el punto de los divisores, tanto los mayores como los divisores menores. Y en cuanto al cuerpo del sermón o estudio bíblico. Hermano Álvaro, ¿cómo estuvo eso? No me llegó el correo, no sé si me envió su tarea, Álvaro Núñez. Buenas noches, pastor. O sea, todavía no es como fácil, pero yo creo que ya vamos entendiendo. No fue tan difícil como la tarea anterior. Hay cosas que todavía a uno como que le cuesta así como explicarlo, pero más o menos ya uno va entendiendo. Yo creo que, como decía usted antes, práctica. Eh, Se supone que había enviado el correo, lo voy a volver a revisar y lo envié como a las 3, las 4 de la tarde más o menos. Pero lo voy a revisar. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Pero más o menos ya uno va de a poquito entendiendo. No es fácil, sí, no puedo decir que me fue más fácil, pero ya hay como una noción de lo que estamos aprendiendo. Igual cuando lo revise usted ahí me comenta cómo, cómo vamos, o sea, cómo voy yo, si es que está más aceptable el trabajo, qué falta. Eso, pastor. Pastor, no se escucha, apagó su micrófono. Ah, perdón. Bien, No gracias, hermano. escuchamos nada, no escuchamos nada del comentario, pastor. Qué bueno, mejor. Yo le decía, no, que bueno es que me lo envíen por interno porque así uno lo puede revisar y enviarle alguna acotación de lo que ustedes han hecho. Así que eso es muy bueno. He aceptado igual un hermano Heriberto Godoy, quiero que se presente de dónde es, eh, para conocerle. Hola, pastor. Buenas noches a todos, Buenas noches, hermano. a todos los hermanos. Bueno, de casualidad vine a conectarme acá. El hermano Patricio me envió el link y abrí el link y me apareció usted, pastor. Así que nosotros nos conocimos acá en la playa, tiempo atrás cuando vino, vinieron de visita acá donde el pastor Ah, Boris. ya, en Maullín. Sí, no me acuerdo cómo que se llama la playa ahí donde estuvimos ese tiempo ahí disfrutando un rato ahí. Sí, Y no había tenido la oportunidad, no lo había conocido en persona, así que ahí lo conocí en persona y estuvimos conversando un ratito. Y ahora me lo encuentro acá a través de la plataforma Zoom, así que es interesante, me, me doy cuenta que están como en clase, así, estudios bíblicos, y me parece interesante porque todo lo que es relacionado con la palabra del Señor, para aprender siempre es edificativo para todo aquel que tiene deseos de aprender de la palabra del Señor. También me comentaba usted que igual había estudiado, así que eso igual es un tremendo aporte para que sus conocimientos pueda transmitirlo a los demás cristianos que hoy día carecemos de muchas cosas que la Biblia nos enseña, porque es así, pues pareciera que no fuera así, pero
cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios como debe estudiarse, uno se enriquece cualquier cantidad y queda plopa, así, oh, esto era así. Así que me alegra poder estar o llegar de casualidad acá. Yo soy de acá de Puerto Montt, Ya, hermano. soy de acá de Puerto Montt y ahora hace ya como 3, 4 meses que nos estamos congregando donde el pastor Boris. Ah, qué bueno. Estamos caminando allá con él, así que para todos mis hermanos que no me conocen, bueno, mi hermano Patricio ya lo conozco. Yo creo que ¿quién no conoce al hermano Patricio? Así no es muy conocido por acá, por el sector. Así que una bendición, pastor, poder verlo y igual que, como vuelvo a repetir, que los conocimientos que usted tiene y que Dios le ha dado igual a través de la palabra del Señor, lo pueda transmitir junto a los demás hermanos. Así que me alegra poder estar con ustedes. No sé si está haciendo clases, como le digo, hasta ahora me estoy enterando de lo de esto, que casualmente te pinché el link y ingresé acá. Y eso, pastor. Gracias. Gracias, Bendiciones. bienvenido, hermano Heriberto. Así como él comentaba, bueno, nos conocimos por allá por Maullín, por Navidad, me recuerdo el año pasado. Así que bienvenidos. Está también nuestra hermana Constanza, que Dios le bendiga. Y sí, hermano Heriberto, bueno, nosotros hacemos estudios bíblicos los miércoles acá por la plataforma. Y estos días viernes estuvimos, ya vamos en la quinta clase, donde estamos aprendiendo a hacer o enseñando a hacer estudios bíblicos, a poder escudriñar la palabra del Señor y eso es lo que estamos haciendo los días viernes. Hay varios hermanos que de repente por distintas razones no pueden conectarse, pero dejamos grabada la clase para subirlo al canal de YouTube de la iglesia de acá de Osorno, la IEPCS Osorno. Así que continuamos y vamos a practicar en un ratito con un texto muy conocido, muy conocido de todos, sabido de todos. Vamos a practicar con tres subdivisores. Para nuestros hermanos, los subdivisores son, por ejemplo, los más conocidos que nosotros conocemos como punto número 1, punto número 2, número 3. Esos son como los subtítulos que son se llaman los divisores mayores, que es el cuerpo ya de la estructura de hacer un sermón o un estudio bíblico. Vamos a trabajar, ¿qué dice Juan 3:16? Juan 3:16 lo conocemos todos, fácil el texto bíblico. Va a sacar, como le digo yo, póngale el título, haga un tema, póngale un título y me pone tres subdivisores mayores. Y para eso el ejercicio, para después ir a otro, el tema más central, vamos a trabajar un poquito, practicar un poquito. Entonces voy a pausar y nos demoramos 4 minutos en hacer o muy poco, 5 minutos. 5 minutos en hacer, como les digo, un texto base conocido, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, a trabajar cualquier consulta y me lo hacen saber. Juan 3:16.
el texto base. Tienen 5 minutos para ponerle el título y 3 subdivisores mayores. Pongo en pausa y ustedes me lo hacen saber cualquier consulta. Vamos a practicar. La clase. Ya, bueno, Seguimos. pastor, nosotros aquí resumimos debido a lo que usted consultaba, los divisores mayores, dice, le pusimos al primero el amor de Dios sin medida, y el número 2, la mayor obra de amor de Dios es Jesús, y el número 3, la recompensa para el creyente. Ahí tiene 3 divisores. ¿Y cómo se llamaba el título? Era con título. Era con título. Con título. Nos faltó el título. Ya. No. Ok, Nos faltó el título. nos faltó el título. Vamos por acá, hermano Álvaro. Y una breve explicación de sus divisores. A ver. Predíqueme un Ya. poquitito. Como título le puse La razón de vivir. El primer divisor dice, no hay nada semejante al amor de Dios. Yo pienso que para mí este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. El San Juan 3:16, donde Dios nos demuestra el amor que tuvo con toda la humanidad que estaba perdida, de dar a su hijo, que yo creo que uno como padre no daría, no cambiaría su hijo por un vecino o por algún otro familiar. Yo pienso que lo que hizo Dios por nosotros nos demuestra el amor que Él tiene con todos nosotros, con esta humanidad. Segundo, dice la importancia que tenemos en el corazón de Dios. O sea, seguramente será porque Él nos creó, Él hizo toda esta creación y aparte hizo al hombre semejante a Él. Puede ser que eso sea que Él, nosotros seamos tan importantes para Él. Como punto número 2. Y tercero dice, Dios no quiere que vayamos al infierno, porque yo pienso que el infierno no fue hecho para nosotros, pero antes de la muerte de Jesús a lo mejor estábamos perdidos. Y Jesús vino a darnos una esperanza de vida después de la muerte, porque el pago del infierno Dios no quiere que sea para nosotros, es para Satanás y sus ángeles. Y como dice uno más, número 4 dice, con Dios tenemos una esperanza después de esta vida, que yo creo que es el resumen de San Juan 3:16, que ¿por qué nos amó Dios? O sea que nosotros vivimos hoy día con una esperanza. A lo mejor el mundo igual anhela estar en el cielo, pero no ha reconocido lo que nosotros hemos reconocido, de que Jesucristo es el que pagó el precio
Y el amor de Dios fue lo más grande, pienso yo, de que dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Eso, pastor. Amén. Pastora Clary, gracias hermano Álvaro. Amén. Copla un poquito. Ahí. Dios los bendiga. Saludo a todos mis hermanos. Eh, para quien no sabe, bueno, nosotros vivimos en la misma casa, por eso. Dios los bendiga, hermano. Como título le puse el el inigualable amor de Dios. Título. El primer divisor, amor de Dios incomparable. Amor de Dios es incomparable. El segundo divisor, como para explicar un poquito el primer divisor, cuando el versículo dice porque de tal manera, o sea, ahí uno podría explicar, no sé, no encontraría palabras cómo explicar ese amor tan inigualable a la naturaleza humana. De tal manera amó Dios a este mundo, así que Dios los bendiga, la oportunidad que Dios nos dio a través de Cristo. Y el segundo, cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, yo le puse como segundo divisor, naturaleza divina, santa y pura, porque es lo que era Cristo, el único que podía pagar ese precio. Solamente a través de él podía haber perdón de pecado y tener un efecto tan glorioso que es para la era, verdad, presente, futura, y Dios nos bendiga que hasta los días de hoy gozamos de esa bendición de perdón de pecado. Y el tercero, oportunidad de salvación, pasaje a la eternidad. A través de Cristo Jesús, que dio su vida. Dios nos bendiga, en donde podemos ver la renuncia total a todo, que nos demuestra un ejemplo glorioso, que Jesús, pues, ciertamente el Padre le dice, fue enviado a pagar un precio, pero también en obediencia del Hijo de Dios para tomar ese lugar y poder a través de su sangre nosotros ser redimidos, ser comprados. Así que eso, pastor, eso es lo que pude entender y sacar con esos tres divisores. Señor le bendiga a todos. Muchas gracias. ¿Quién me está faltando acá? Nuestros hermanos que están integrándose. Hermano Patricio primero. Amén. Bendiciones, pastor. Ya, bueno, yo en el título del pasaje le coloqué el regalo de la vida como título. Y en los divisores mayores, en el punto número 1, le puse que Dios, como Padre y Creador del universo y del mundo, tuvo motivos para amar al mundo. Y ese motivo era el pecado y la maldad del mundo. Eso le puse como punto número 1. Y después en el segundo, que va dirigido porque dice
para que todo aquel em, que en él cree, dice. O sea, no dice tampoco para todo el mundo, sino que comienza hablando como en general, pero ya en el segundo punto dice después, se reduce para cuánto es la salvación, porque dice para todo aquel, no dice para para todos aquellos, dice para todo aquel, o sea, hablándolo ya a un grupo específico y también de manera individual. Dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces yo le coloqué, todo aquel habla a un grupo específico e individual, que reconoce ahora a Dios, pero encarnado como hombre, que es Jesús. Y en el punto número 3, escribí, todo el que cree en Jesús, ahora todo el que cree en Jesús no se perderá porque ahora Jesús es Dios y luz que guía a, a los hombres que fueron destinados para creer en él. Eso, pastor, eso es lo que pude. Ya, hermano Patricio, muchas gracias. Hermana Elvia, usted. Amén, pastor. Yo le puse como título, Dios nos promete una vida eterna. Y como primer primer divisor, el amor de Dios en nuestras vidas. Segundo, la salvación por medio de su Hijo. Y tercero, nos ofrece la vida eterna por medio de la cruz. Eso es pastor. Amén. Gracias, hermana Constanza. Amén. Como título le puse Futuro Glorioso, pero creo que me falta completar un poco el título. Y los puntos le puse Amor sin límites y Esperanza. Ya. Eran mínimo 3. ¿Cuáles son los otros 2? Le puse 2 Ah, ya. por Ya, por hermana. ahora. Sí, para comenzar estamos bien. Hermano Heriberto. Bueno, yo como título encontré un Dios, un solo Dios, un Dios universal. Porque dice, porque de tal manera Dios al mundo. Entonces se me vino la idea que nosotros como cristianos, ¿cierto?, creemos en un Dios, pero también Él es un Dios universal, para todo aquel que cree. Ese es como es mi título. Resumiendo en pocas palabras, de ahí los divisores. Esperemos un poquito, pastor, porque estoy con mi hijo. Ya. Voy a bajar al segundo piso, pero prendió la tele que así que por acá sí. Y como primer divisor tenía acá que de tal manera, la expresión de tal manera resalta la intensidad o grandeza del amor de Dios, porque Él entregó a su Hijo unigénito para que muriera en beneficio y representación del hombre pecador. El segundo factor divisor, la vida eterna que Él nos ofrece. Tercer divisor, la misión del Hijo, porque creo que la misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo malvado y pecaminoso de todos los seres humanos. Eso fue lo que hacia rasgos puedo entender. Eso sería, pastor. Muchas gracias, hermano.
Dios le bendiga a cada uno de ustedes, escuchándole cada uno, por ejemplo, cuando uno empieza a buscar en el texto bíblico, el texto sagrado, va encontrando que cada uno va sacando una idea, sacando algo que Dios le va dando diferente a otro. Por eso vuelvo a repetirlo, he repetido muchas veces, decir que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por ejemplo, cuando aquí dice el texto la palabra mundo, ¿qué significa o a quién se refiere en este versículo de San Juan 3:16? A ver quién me responde. La palabra mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Al pecador? Al pecador, me dice ahí una respuesta. ¿Quién dice otra respuesta? A la sociedad. A la sociedad. Hay otra respuesta. A ver quién más dice otra respuesta. ¿A quién se refiere? La palabra mundo. Al Encontramos, sistema. claro, pero el sistema, por ejemplo, ya sería otra cosa, porque el sistema es todo un conjunto de leyes y todo lo que con lo que nosotros nos regimos. Ese es un sistema. Hay un sistema de gobierno, Pastor, un sistema de operaciones. Dígame ¿a quién se refiere? yo creo que a todo cuando se habla de mundo, yo creo que se refiere a todo lo que existe dentro de la faz de la Tierra, porque la Tierra igual fue, como se llama en este caso, cayó maldición sobre ella. Entonces, el universo, todo estaba, como se llama, compuesto. Y la salvación era no solamente para nosotros, sino que para la creación en sí completa. Ya, y tenemos otra respuesta. La palabra Pastor, mundo. Sí, hermano Heriberto. puede ser también un conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. Gracias, hermanos. Porque la respuesta, mire cómo es hacer pensar, por ejemplo, sobre una base de un texto. Eh, porque la respuesta la tenemos en el mismo texto que dice que ha dado a quién, a su hijo. Entonces, cuando uno le hace una pregunta, la palabra mundo, cuando Dios habla, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa esa palabra mundo? Y la respuesta la va obteniendo usted en el mismo pasaje que dice que ha dado a su hijo. ¿Por quién murió Cristo? Por el mundo, la humanidad. Por la humanidad. Entonces la respuesta más, podríamos decir, más certera a la palabra mundo, ahí en ese versículo es la humanidad, las personas, porque Cristo murió por las personas para que todo aquel que en Él crea, o sea, el que crea en Él no es, por ejemplo, a ver, bueno, todos lo estamos entendiendo que toda una persona solamente puede creer en Jesucristo. Y así uno va escudriñando y va mirando los textos y va saliendo, como les decía yo, ustedes van poniendo cada día más un pensamiento de acuerdo a lo que van leyendo. Eh,
Por ejemplo, podríamos poner un primer divisor. Bueno, en mi caso pondría yo un divisor. A ver, ¿por qué nos amó Dios? ¿Por qué nos amó Dios? Claro, como interrogante. Porque se acuerdan que en la clase anterior nosotros decíamos, puedes también poner, y de hecho estuvieron practicando varios hermanos con versículos con interrogantes. Igual se puede poner interrogantes al versículo y de ahí dar una respuesta. ¿Por qué nos amó Dios? ¿O por qué ama Dios a este mundo? ¿Alguien me podría decir por qué Dios lo ama? Porque Él es amor. Porque Él es amor, hay una respuesta. ¿Por qué? ¿Quién más me dice otra respuesta? Porque nos formó a su imagen y semejanza. Porque nos formó a su imagen y semejanza. ¿Quién más me dice otra respuesta? Somos de su creación. Porque somos de su creación. ¿Quién más puede decirme otra respuesta? ¿Por qué nos amó Dios? Ahora, por ejemplo, nosotros podríamos darles contenido a esa respuesta, dándole contenido, me refiero yo a poniéndole citas bíblicas a la respuesta a la interrogante como divisor mayor. ¿Por qué nos amó Dios? Entonces, aquí hay varias respuestas que están todas correctas de nuestros hermanos, eh, donde nosotros vemos que ¿por qué nos ama Dios? Porque Él nos ha formado, porque somos su creación, Génesis 1:1. Por ejemplo, porque su misericordia de Dios es eterna. O sea, ¿por qué nos ama Dios? Porque es un Dios misericordioso. Y así uno puede seguir poniéndole cómo se manifiesta ese amor, cómo se manifiesta el amor de Dios, cómo se manifestó. Y ahí a ustedes se les viene inmediatamente a la mente, mire, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? A través de Jesucristo, dándonos a su Hijo, eh, dándonos la salvación, proveyendo el sacrificio perfecto. Y ahí podría poner muchos subdivisores. Así que bien, los versículos bíblicos son para hacernos, para que el Señor abra la mente, el Espíritu Santo abra nuestra mente y podamos nosotros estar ahí poniendo cada día más de lo que el Señor pone a nuestra vida. Y otro, por ejemplo, para trabajar, se me viene a la mente ahora que estaba hablando un poquito, es Romanos 8, versículo 38, me parece. A ver, déjeme buscarlo. Versículo 38. Así un bosquejo en vivo nomás, sin, sin ir a hacer una tarea. Dice el versículo, porque por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice el 39, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué le pondría a usted como título? A ver aquí, cada uno de ustedes, al escuchar este versículo, y por lo cual estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así, ¿qué título le pondría, hermana? Empezamos por Puaucha, hermana Elvia. ¿Qué título le pondría a estos versículos? Pastor, yo le pondría, no sé, que me viene a la mente que, como dice, por cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, o sea, que nada nos va a separar del amor de Dios. Es el legado de Dios, lo que nos ofrece. El legado que nos ofrece. Es una salvación Hermana, inmensa. ya. Un título nomás. Pensemos un título y así en mente, así ahora mismo. A ver, hermana Constanza, ¿qué título le pondría a estos dos versículos? Se me viene como un lazo fuerte de amor, porque dice que em, em, como que quién nos separará del amor de Cristo. Entonces se me viene como que hay un lazo fuerte ahí de amor. El lazo de amor. Algo así. Hermano Sí. Patricio, gracias hermana. ¿Qué título le pondríamos? Seguridad eterna. Seguridad eterna. Gracias, hermano Heriberto. ¿Qué le pondría como título? Nada ni nadie podrá separarnos jamás del amor de Cristo. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Gracias, hermano Álvaro. ¿Qué le pondría como título así al escuchar estos versículos que dicen, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Título para nuestro sermón. Jesucristo, la única esperanza de vida. Jesucristo, la única esperanza de vida. Gracias. ¿Y quién me falta? Pastora Gladys. Ay, no. En ti reposa mi alma. En ti reposa mi alma. Le pondría esos dos versículos. Seguridad infinita. Seguridad infinita sería otro título. ¿Y quién me falta? ¿Nadie? ¿Todos? ¿Todos tenemos un título para esto? Cuando le pregunten, por ejemplo, cuál es la mayor promesa que usted encuentra en la Biblia, ¿qué va a responder usted o qué respondería? Que nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios. Exactamente, la mayor promesa que usted encuentra en la Biblia se encuentra en estos dos versículos. Cuando de repente muchas veces dicen, no, pero es que el pecado a mí me puede separar de Dios. Obviamente si en el pecado no se comete así de una,
viene todo un proceso de maquinación, lo explica perfectamente Santiago en el capítulo 1, verso 12, que viene todo una planificación para cometer y caer en pecado. Entonces no es de un rato para otro. Y muchos dicen el pecado nos puede separar de Dios. Es porque empiezas empieza a adentrar la maquinación, la concupiscencia empieza a orar. Pero estos dos versículos nos hablan de la promesa más grande que encontramos, de seguridad. Por eso yo escuchaba a alguien que hablaba totalmente de seguridad, seguridad. Porque el apóstol Pablo comienza diciendo, por lo cual estoy, ¿qué cosa? Estoy seguro. Estoy seguro. Seguridad absoluta. De eso se trata el Evangelio, de convicción. Nosotros cada día tenemos que tener convicción. Convicción, estar convencido de lo que leemos, de lo que dice su palabra, que lo que Dios dice es así. Convicción, para eso nosotros debemos estar seguros. Y eso es lo que expresaba el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ahí tiene todo un listado que cualquier gente pondría como excusa para separarse de Dios. Pero él dice, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y así usted puede ir buscando los textos bíblicos para ir poniéndole un título, después divisores, los divisores mayores, los menores, y tendrá un bosquejo de un sermón, el cual podrá predicarlo, podrá hablarlo en el grupo de jóvenes, en el grupo de la iglesia, y será más entendible, será más expedito cuando usted hable del Señor, y eso nos ayuda mucho. Así que Dios les bendiga. Una práctica chiquitita. Vamos a ir a ver lo que es la introducción y la conclusión, para que ustedes puedan ir ya haciendo una predicación ya más completa. Le comparto pantalla. Sermón como discurso, lo tengo aquí. Introducción, cuerpo y conclusión. ¿Qué es lo que lleva un sermón o un estudio bíblico? Introducción, el cuerpo es lo que hemos venido trabajando. Los divisores mayores, divisores menores. No hemos trabajado introducción ni conclusión, porque primero hay que saber que el contenido, el cuerpo. Entonces, para que ustedes tengan claro eso, que le tienen que poner un título, después viene un propósito y la introducción, contenido, conclusión. Por ejemplo, podría decirle yo una acotación cuando, bueno, que me enseñaban a mí, me decían, y hay unas excepciones a la norma cuando uno le toca predicar, y yo no sé si todos ustedes predicarán en su iglesia, pero cuando les toca predicar, por ejemplo, no todo el tiempo, pero hay ocasiones que cuando uno predica, por ejemplo, y tiene un bosquejo, obviamente el bosquejo no lo va leyendo porque eso tiene que sabérselo, ojalá de memoria, que es lo mejor, pero tiene preparado un bosquejo y usted va en la mitad de esa predicación, y usted ve
que el Espíritu Santo está obrando grandemente en la hermandad a través de lo que está predicando y llega como al clímax o al centro que usted está buscando o está al momento de predicar. ¿Cuál era el consejo en aquel entonces? Me decían, si usted ve que el Espíritu Santo está haciendo lo que usted pensaba que iba a hacer al final, bueno, ahí termine su predicación. No importa que sean 15 minutos, 20 minutos, pero si el Señor está haciendo algo que, que es maravilloso, termina esa predicación y llama a la hermandad, al arrepentimiento, a buscar a Cristo, no sé, a humillarse al Señor, porque es lo que ya el Señor hizo. En determinadas ocasiones, cuando le pase eso, cuando está predicando, se termina la predicación. No siempre va a pasar, pero hay ocasiones que pasa. Y de repente cuando nosotros queremos seguir con la prédica, cuando el Señor en medio de la predicación está ahí, y nosotros aplacamos y seguimos a toda costa porque nos faltan 3 puntos, 3 divisores, y al final ya no produce lo que en ese momento estaba produciendo. Entonces por eso el consejo siempre es de que si el Espíritu Santo ahí empezó a orar fuertemente, terminamos la prédica y dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer. Entonces vamos acá como consideramos la introducción. La introducción que tiene que ser, por ejemplo, breve. Generalmente se nos dice o nos preguntan cuánto debe durar una predicación. Recuerdo que la primera clase de este curso, alguien no me acuerdo quién me preguntó, pero alguien parece que me preguntó cuánto debiera durar. O un estudio bíblico. Un estudio bíblico dura un poco más. Debiera durar 1 hora, hora y media un estudio bíblico. Una predicación generalmente bordea entre los 40 minutos y 45, no sé, 50, 1 hora, hora y media ya es demasiado. Pero dependerá del que esté predicando. Pero ¿cuál es lo ideal del horario? Por ejemplo, 40 minutos una predicación está dentro de los rangos normales. Y si a eso nosotros entonces tenemos que mirar que una introducción, si tenemos 40 minutos aproximado, porque nosotros no nos relojeamos para predicar, sino que predicamos nomás, pero con el aprendizaje o el correr sabemos más o menos cuánto tenemos de tiempo. Si dura entre esos 30 40 minutos, debemos tener una introducción de 3 a 4 minutos. Introducirnos a la predicación o al tema que nosotros vamos a dar. Lo más aconsejable es que sea de 2 o 3 minutos, como le hablaba yo, dependiendo cuánto dura nuestro estudio o sermón. Por lo tanto, debe estar escrita en el plan, bosquejo o notas del predicador. Que nosotros, bueno, no sé usted cómo lo hará, pero generalmente yo hago mi bosquejo, por ejemplo, y de repente lo tengo como ayuda, por si me llego a olvidar, y si no, está siempre ahí igual, pero de repente uno ni lo mira porque deja que el Señor fluya, pero ya se saben los divisores. Y eso es lo que cada uno de ustedes como hermano, hermana, que han ido ustedes aprendiendo a buscar o a sacarle al texto bíblico, a extraerlo, ponerle los divisores.
Entonces ahora tienen que aprender a ponerle la introducción. Número 1 debe ser breve. Número 2, la introducción es transicional. Su propósito es establecer un puente de comunicación entre el predicador y los hermanos o los oyentes. Debe establecerse, de repente uno pone una introducción que llama la atención y capta el tiro de qué se viene o qué se trata el mensaje. 3, la introducción debe ser llamativa. Busca la atención de los oyentes. Muchas predicaciones han perdido el interés porque la introducción es latosa, o sea, no tiene una mayor enganche con la hermandad. También, como veíamos más atrás, va a depender, por ejemplo, de la hermandad donde nos toque predicar. Como veíamos más atrás, de repente cuando vamos a iglesias que son confirmativas, por ejemplo, uno habla y antes que termine la frase los hermanos están diciendo amén, gloria a Dios. Pero cuando va a otra misión donde no dicen amén, solamente escuchan lo que uno está predicando, es como que están sacándole la exquisitez del mensaje. Eh, Va a depender mucho de dónde esté parado predicando, pero usted debe predicar lo que el Señor le ha puesto en el corazón. Debe ser entonces, como decía, número 3, llamativa. Número 4, la introducción debe ser como un prólogo. En ella el predicador puede anunciar al auditorio acerca de qué va a predicar. Va a introducirse por los divisores que va a pasar. Puede dar un pequeño tips de todos los puntos que tiene ahí o divisores que tiene. Eso también se puede hacer como una breve introducción de lo que va a ser su estudio o predicación. Número 5. La introducción pone al predicador en contacto con la audiencia o congregación o auditorio, como le queramos llamar. Tanto que como la audiencia se ponen en tensión en relación a la predicación, la introducción calma esa tensión. Yo no sé qué le pasará a ustedes cuando le pasan a predicar, pero en lo personal siempre me tiritan las piernas, le digo yo. Nunca me han dejado de tiritar las piernas cuando me subo a un púlpito a predicar y hay como esa tensión así. Después que ya uno empieza, ya el Señor empieza y no se da ni cuenta cuando se ha ido todo ese podríamos decir y llamar ese que como temor de pararse frente a la congregación. Pero pasa que de repente también a la espera de la denotación podemos ver o arrancar, por ejemplo, entre el predicador y los oyentes a veces se levantan ciertas barreras. Y hay algunas de esas, por ejemplo, la persona que predica es mujer, algunos le llama al tiro la atención o se levanta una barrera entre la hermandad y la que va a exponer la palabra del Señor. De repente otra verdadera también cuando hay muchos adultos y predican a alguien joven. Y se levanta una barrera. Cuando el predicador viene de otra denominación, eso pasa mucho y se le mira con toda la sospecha, o sea, ¿quién será? ¿Cómo será este? ¿Será de Dios? O sea, se levanta una barrera mucho.
cuando el predicador es muy amigo del pastor o de los líderes, cuando la apariencia física del predicador no es atractiva. Eso debemos ser medio atractivos, ¿no? No quiere decir eso, pero ahí siempre va a pasar una pequeña barrera que siempre va a haber. eh, Salvo cuando usted va ya muchas veces a un lugar, ya se le conoce, ya esa barrera ya se ha aquietado. Número 6, la introducción del sermón muchas veces tiene que ser modificada o hasta cambiada. Y pasa muchas veces que uno tiene algo y cambia la introducción, o sea, por el hecho de cómo está la hermandad, cómo yo creo que ahí el Espíritu Santo de Dios es el que siempre empieza a tomar el control, porque muchas veces hasta a uno cambia el mensaje. Cambia el mensaje y me ha pasado, por ejemplo, uno cuando visita o tiene que predicar el domingo, uno empieza a trabajar el martes, haciendo un pequeño bosquejo, buscando, pidiéndole al Señor que tengo que hablar. Y llego y el día domingo y empieza el culto y el Señor llega y cambia el mensaje. Y uno no debe tener problema con eso, en que si el Señor o el Espíritu Santo llega y cambia el mensaje que tenía, es porque Él quiere hablar lo que hoy día está viviendo alguien, porque siempre el mensaje a alguien le va a llegar, a alguien necesita esa palabra. De eso se trata, necesita ese fundamento, necesita esa, esa unción, necesita esa llenura, saciar esa sed, comer ese pan, no sé, necesita. Hay dificultades, muchas veces alguien está sumido en alguna angustia, en un pesar, y Dios le tiene una palabra. Entonces pasa que se cambia no solo la introducción, sino que muchas veces se cambia hasta el mensaje. Entonces tenemos que tener eso en mente. Número 7, la introducción es lo último que debe escribir el predicador. O sea, como ahora ustedes han escrito, han trabajado, uno le pide la tarea, ustedes trabajan, escriben el cuerpo de la predicación. Entonces, ¿qué es lo último que deben escribir? La introducción. Lo primero que se va a decir, mire cómo es al revés el trabajar en nosotros una predicación o un sermón. Lo segundo, por ejemplo, es que un sermón tiene un cuerpo. Consideramos el cuerpo como discurso, como lo potente que, Pastor, dígame, ¿puedo hacer un alcance? ya nomás. Me impactó, me llamaba la atención porque, bueno, cuando se estudia le mandan a hacer un trabajo y tiene que hacer y se hace una introducción y se comienza a trabajar. Pero aquí nos da a entender y nos confronta a que la palabra es viva. El preparar un sermón, un estudio bíblico, es vivo, es real, o sea, es como tan presente, tan el Señor hablando, que nos hace escribir al final. Es como que Él, a pesar de todo lo que uno puede hacer, el Señor siempre algo puede hacer y cambiar lo que tenemos. Así es. Y no sé, me impacta esto, y yo decía, gracias Señor, porque qué importante. Uno puede decir, no, yo tengo habilidad para escribir y qué sé yo,
pero aquí estamos frente a la palabra. Y eso realmente me impacta, que como para estudiar la palabra de Dios eh, es única, no sé, pero me llena, me llena el solo pensar de que pues se puede, no sé, el Señor tener todo listo y Él simplemente le cambia la introducción, le cambie. Y eso no quiere decir que todo lo que ha estudiado no le va a servir, pero Él está diciendo, soy yo hablando, a pesar de que muchas veces se dice, no, pero los estudios preparados, es como que es algo que se lleva, no sé, algo como vano, la gente a veces lo entiende así. Y esto nos da a entender de que nunca la palabra de Dios deja de ser. Nosotros nos preparamos, pero al final Dios es el que termina hablando. Eso realmente no sé, su presencia, su gozo me llena solo a imaginarme esto. Eso. Gracias por su alcance. Así es. Y imagínense, bueno, me venía el recuerdo cuando igual la primera clase o la segunda, no me acuerdo, alguien me preguntó, ¿Laura, veremos la introducción, no? No todavía, había que practicar más porque la introducción se debe hacer al último porque nosotros tenemos el tema, tenemos el título del tema, tenemos los divisores mayores, menores, a eso le damos contenido y le echamos una repasada de qué se trata esto, de qué se trata. Entonces ahí uno puede pensar, esta va a ser la introducción a lo que vamos a hablar. Entonces eso, como decía, bueno, acá la pastora Gladys, es hermoso, o sea, es trabajar, es poder escudriñar, es poder mirar la palabra, mirar el espejo divino, mirar, conocerla, saber que en un versículo puedes sacar, no sé, una predicación completa, hay divisores, hay profundidad muchas veces en un texto, y eso es lo que enriquece la palabra. Entonces el cuerpo ya nosotros hemos venido trabajando, lo que es el cuerpo, lo que es la, el estudio, la predicación, los divisores son el cuerpo. Vimos el propósito para nuestros hermanos que hoy día recién están en el estudio. Como les decía, puede ver también todas las clases en el canal de YouTube de la Iglesia de Osorno. Ahí está desde la número 1 hasta, va a estar hasta esta. Entonces así uno como que le toma después el hilo a lo que estamos viendo. Y lo tercero, por ejemplo, consideramos la conclusión. Finalmente, nosotros podemos considerar la conclusión como el fin de todo discurso. Llegamos a la hora más difícil de un sermón, la conclusión. Es lo más expectante de una predicación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? No siempre va a ser algo glorioso porque va a depender del tema que estemos predicando. Porque cuando nosotros predicamos un sermón de aliento, por ejemplo, es como lógico que al final vengan las hermanos, las hermanas vengan al altar a buscar al Señor. Cuando predicamos una exhortación de ánimo, va a pasar. Pero cuando predicamos de doctrina, ahí cambia porque es un tema, doctrina son fundamentos, es poner fundamento en la vida de los hermanos.
ahí ya no siempre pasa que se pase al altar, porque fue una predicación donde se le pone cimiento a su vida para que pueda usted estar ahí inamovible en las promesas del Señor. La conclusión. Número uno, la conclusión no debe ser abrupta, no debe uno llegar y terminarla. Debe ir... todo esto es práctica, como le decía anteriormente en las clases. Todo esto es práctica. Mientras más usted practica, por ejemplo, más va a ir adquiriendo la experiencia de lo que el Señor va a ir usando sus vidas. El predicador debe anunciarla, debe anunciarlo. Bueno, llegamos a la conclusión. Es como un piloto que anuncia a la tripulación cuando va a despegar el avión y cuando se prepara para aterrizar. Cuando el predicador o el que está exponiendo la palabra dice, para concluir, debe asegurarse de que está terminando. No hay algo que moleste más a los oyentes o a la asamblea o algo a la congregación cuando esos predicadores acá rato dicen, ya estoy terminando. Ahí acá rato, con esto termino. Y no terminan nunca. O sea, conclusión. Generalmente uno llama a ponerse de pie, otros dicen, no, simplemente concluyen. Y se pasa a la adoración, como quiera hacerlo el que está predicando, para poder terminar. Segundo, la conclusión no debe ser ocasión para pedir clemencia a la audiencia. Por ejemplo, hermanos, perdonen que no prediqué mejor, pero esto es lo que hace es mostrar la incapacidad del predicador. Generalmente se malentiende en que nosotros como hermanos, cuando nos toca, nos hacen trabajar, nosotros se malentiende por humildad el decir, hermano, cuando está terminando algún trabajo que le mandó a hacer el pastor, dice, bueno, aunque no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero aquí está, es para el Señor, lo hice para el Señor. O sea, no debe caer uno en esa clemencia. No debe justificarse en que, bueno, o sea, si no lo hizo uno bien es porque no se preparó. Po. Si está designado para algo, tiene que orar, lo posible, si va a predicar un día, está designado, tiene que leer, tiene que ojalá ayunar, decirle, Señor, me dispongo en tus manos, úsame. Y aparte de eso, estoy haciendo mi bosquejo. Entonces uno nunca se debe ahí estar justificando. Es como cuando uno le dice a los coordinadores, hermanos, aquí está la pauta para su trabajo. Usted tiene la autorización para salirse 2 veces, le digo yo, de pauta, de lo que aquí no está estipulado en esta coordinación, pero usted no lo va a decir. Si se sale, el único que sabré que se salió de pauta seré yo. Pero la congregación no sabrá que usted se salió de pauta. Será una coordinación genuina. Porque muchos de la hermandad dicen, no, pero es que como, aunque aquí no está anotado, dice, pero siento del Señor hacer esto. Ahí se salió de pauta. Todos saben que se salió de pauta, pero no es lo que se debe hacer. No debe darse a conocer porque ahí queda como rebelde. Sino que tiene la autorización para salirse de pauta, pero sin decirlo. Nadie sabrá que se salió de pauta. Tercero, la conclusión no es para tomar la oportunidad de mencionar algo que se le quedó al predicador.
Se me olvidó, mira, un divisor tercero. No es para eso. Si se le olvidó y se acordó, pasó. Cuarto, la conclusión lleva al sermón a su máxima expresión sublime. Es donde ahí estamos todos, Señor, ¿qué vas a hacer? Si es una predicación de evangelización, la expectación es, ¿quién va a venir a Cristo? Entonces es algo que lo lleva a la máxima expresión, lleva una decisión de parte del oyente y da el último golpe. Siempre las palabras empleadas deben ir bien precisas y al grano. Yo, como le digo, siempre cuando usted se va a dar cuenta, siempre que cuando le tocó predicar y está mirando, si hay alguien que no es evangélico, usted no debe dejar de pasar la oportunidad de decirle, hoy alguien quiere rendir su vida a Cristo, no tiene que dejar pasar esa oportunidad. Habiendo alguien que no es cristiano, no puede dejar pasar eso. Porque quién sabe si el Espíritu Santo convence a aquella persona en ese día. Así que tiene que ser precisa y al grano. El número 5, la conclusión puede ser una recapitulación, una aplicación general, algunas preguntas de reflexión personal, un llamado a la acción inmediata, un pensamiento importante, una ilustración interesante, una estrofa de un himno, poema, que se hace mucho de repente los predicadores buenos para cantar, hacer una conclusión con un párrafo de una alabanza, una mención de la proposición del sermón, una oración, una apelación a la conciencia. Eso es la conclusión y la introducción a nuestros sermones, a nuestras predicaciones, a nuestros estudios bíblicos. El día de hoy ha sido un placer, ha sido un gusto, ha sido un agrado del poder compartir con ustedes, todos nuestros hermanos, una pequeña práctica de la palabra, y ahora ya sabemos introducirnos y hacer conclusiones. Por lo tanto, me harán los temas como tarea ya con título, con introducción, con su propósito, con sus divisores mayores, menores y la conclusión. Así que vamos a buscar temas. Y por favor te tienen que trabajar, no tienen que googlear, porque si googlean, hoy día todos pueden googlear y hacer algo copy y pega, o sea, eso no para nada es edificante, o sea, la práctica es hacer pensar, es como cuando a un niño usted le da, le pone un lápiz y un papel en blanco y ahí dibuja algo, se le viene a la mente. Tiene que, mientras más usted trabaja escudriñando y pensando, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿A quién le estás hablando? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Va a ir desarrollándose usted cada día más, Dios le va a abrir la mente, usted escucha un versículo a alguien y se le va a venir, mira, este divisor vendría ahí, vendría acá. Hay títulos, a mí me ha gustado mucho de repente sus
títulos que ponen, sus divisores muy creativos, muy llamativos, que para poder expresar el versículo que están leyendo. Y eso es lo gratificante del trabajo. Vamos a dividir, a ver. Vamos a hacer el tema. A ver, ¿qué tema se me puede venir a la mente para que puedan? La tentación. No, mejor no. Voy a... Sí, la tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Ahí hay varios aspectos que deben considerar, mirar, por ejemplo, lo que ustedes tienen que analizar son los versículos, qué dice en profundidad. Tienen que hacer la introducción, bueno, ya saben que la introducción se hace al último, el cuerpo es el primero, y después que tienen todo el cuerpo, los divisores mayores y menores, ¿qué dice todo eso? Ahí viene, de acuerdo a eso, la introducción. De acuerdo que viene el título, después viene el propósito, para que la hermandad, para que yo, no sé, pueda aprender, establecer, saber que, por ejemplo, la tentación es pecado o no. Ahí le doy un tips. Y puedan desarrollar con sus propias palabras, de acuerdo a lo que ustedes saben. Eso es lo que uno busca, que vayan aprendiendo, porque uno sabe que algunos saben un poquito más, otros un poquito menos, y eso es ir creciendo. Eso es lo fascinante del mundo, de poder escudriñar la palabra del Señor. Como tarea, la tentación. La tentación, basado en la tentación, el tema va a ser, ya le puse título, la tentación, basado en la tentación de Jesús. ¿Dónde queda la tentación de Jesús? Búsquenlo. Mateos. Voy a dejar de grabar. Por lo tanto voy a dejar de compartir pantalla.